para empezar este estudio maravilloso que nos regala el Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, Padre bendito y hermoso, te damos la honra y la gloria, Señor Padre bendito, porque eres digno, Señor. Eres el único que eres digno, Padre bendito, de alabarte, Padre, de alabanza, Padre bendito, de gloriarte, Señor mío. Gracias te damos, Señor mío, porque tú eres bueno, Señor Padre bendito, eres fiel, Señor mío, y tú nos das oportunidades, Señor Padre bendito, para poder salir adelante, Señor Padre bendito. Eres bondadoso, Señor mío. Gracias porque nos regalas este tiempo, Señor Padre bendito, para poder estudiar tu palabra, Señor mío. Danos sabiduría, inteligencia, Señor mío, para que podamos entender todo lo que tú nos enseñas, Padre bendito, a través de Juan Carlos Leticia, Señor Padre bendito. Sabemos que tú eres el que llevas el control, Señor mío, de todo, de todos los estudios y de todo lo que sucede en esta tierra, Señor Padre bendito, en el universo, Señor mío. Te quiero dar gracias por cada uno de los integrantes de este grupo, Señor Padre bendito, que tú lo has bendecido, Señor mío, a todos nosotros y al grupo, Señor mío, para que podamos seguir siendo fiel a ti, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque aquí estamos viernes y sábado, Señor mío, tomando el estudio, Señor, aprendiendo, Señor Padre bendito. Unos aprenden más, otros menos, Señor mío, pero todos vamos en el mismo camino, Señor Padre bendito, que estamos estudiando tu palabra, Señor mío. Por cada miembro que estamos aquí, Padre bendito, gracias por la salud que nos das, por las familias que tenemos, Señor mío, que las sigas bendiciendo, Padre bendito, que nos sigas proveyendo, Padre bendito, de, de tu alimento espiritual, Señor mío. Te pido por los que faltan de entrar, Señor mío, que puedan entrar rápido, Señor, si no están en sus hogares, que lleguen pronto a sus hogares, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, y gracias por este momento que nos vas a regalar. Todo esto, Señor Padre bendito, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Adelante, Capo. Amén. Gracias. Pues sean todos bienvenidos. Pues realmente, como dice Suriel, es un motivo de dar gracias a Dios de que, pues mira, pianito, ya vamos a terminar Deuteronomio, y digo, es gracias a Dios que empezamos desde Génesis, y ahí vamos, pianito avanzando en la Biblia, en el estudio de la Biblia. Algunos se integraron ya después y todo, pero como dices tú, unos aprendiendo más, otros menos, pero la cosa es que todos vamos aprendiendo, poquito, mucho, pero vamos aprendiendo. Y además porque pues algunos ya traen más kilometraje recorrido y pues lógico se les facilita, pero doy gracias a Dios que hay gente nueva que mira, aquí sigue constante y todo. Y Dios siempre bendice eso, porque siempre cada estudio de la palabra deja una bendición para nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues qué bueno. Pues vamos a darle, como dicen, vamos a darle que es mole. Brendis, buenas noches, welcome. Buenas noches a todos. Ya somos 6, Uriel. Es que ya Uriel estaba preocupado que éramos muy poquitos, ya. Le digo, ya se está armando, se está armando. Ok, vamos a comenzar con el capítulo 24 de Deuteronomio. Si Dios permite, veremos hoy 3 capítulos. Y como ustedes se habrán dado cuenta, seguimos en la sección de que son puras leyes y más leyes y más leyes. Así que en el capítulo 24 vamos a ver 10 leyes que Moisés da en este capítulo. Y nada más para recordarles un poco, no, Deuteronomio, que significa segunda ley, no significa que Moisés esté dando una nueva ley, sigue siendo la misma ley que dio en Éxodo, pero como la primera generación por desobediente perecieron toda esa nueva, la primera generación, la que salió de Egipto, y la generación que va a entrar a tomar posesión de la nueva tierra, de la tierra prometida, pues eran los chamaquitos de aquel entonces, tiene que estarles recordando la ley de Dios, porque ya están a punto de entrar. Decíamos que el libro de Deuteronomio cubre el último mes de vida de Moisés. Así que se le está acabando la vida a Moisés ya. Estamos en el capítulo 24, ya está casi por entregar el equipo a Moisés. Entonces, miren, estaba viendo que tengo la versión Reina Valera y tengo la versión del Pescador, que algunos de ustedes tienen la del Pescador. Está más entendible en la del Pescador. Si no tienen la del Pescador, vayan siguiendo la lectura en Reina Valera.
Recuerden que la versión del pescador es como una paráfrasis que nos da un poco más digerido el versículo, ¿no? Entonces, les decía que en este capítulo 24 vamos a ver 10 leyes que da Moisés. La primera tiene que ver sobre el divorcio, ¿sí? La segunda sobre la ley del recién casado y su servicio a la guerra. Luego sobre los empeños, sobre los secuestros, sobre la lepra, sobre ofrecer una prenda como garantía en un préstamo, los pagos a los empleados, la responsabilidad que tiene cada uno dentro de la familia, el trato al extranjero y al huérfano y a la viuda, y sobre la ley que hablaba sobre dejar algo en los campos, ¿sí? Bueno, así que vamos con la primera, que nos dice del versículo 1 al versículo 4, vamos a ver qué dice la Biblia, o en este caso, qué dice Moisés acerca del divorcio. Sabemos todos que Dios creó al hombre y la mujer para hacerse una sola carne, y que originalmente en el plan de Dios no estaba contemplado el divorcio. No estaba contemplado. Acuérdense que Dios dijo en Génesis, lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. O sea que el divorcio nunca pasó por la mente de Dios. Pero aquí vemos que Moisés está permitiendo el divorcio, pero no porque Dios haya cambiado de parecer, porque Jesús explica muy bien esto en Mateo. Fue a causa del pecado, ¿sí? Que se permitió, pero nunca fue el ideal de Dios. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos. Lo voy a estar leyendo en la Biblia del pescador, porque está ahí más digerido el versículo. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. ¿Qué entendemos con este versículo? ¿Qué dice? Si un hombre se casa con una mujer, ¿sí? Y encuentra algo que no le agrada, ¿sí? Ahora, aquí no, por ejemplo, no nos dice como qué cosa no le agrada de ella. No puede ser ni adulterio ni fornicación. ¿Por qué? Porque eso se castigaba con la muerte. Entonces tenía que ser otra cosa. La cosa es que no aclara muy bien el texto como qué cosa. Y ya al pasar los años, de hecho, para los tiempos de Jesús, ya los rabinos tomaban este versículo, ya cada quien a como lo quería interpretar. Por ejemplo, algún rabino decía que solamente por causa de adulterio, fornicación podían divorciarse. Pero había otros más ligeros que decían que el hombre tenía derecho a despreciar a su mujer hasta por cualquier cosa, ¿sí? Entonces hasta porque se le quemaron los frijoles, podía, que porque amaneció con chinguiñas esa mañana, la podía, o sea, estaban llevando a los extremos estos, ¿sí? La cosa es que es un hecho. No podía ser por adulterio, no podía ser el divorcio a causa de adulterio, porque eso se castigaba con la pena de muerte. Pero tampoco aclara el versículo como qué podría ser. La cosa es que la mujer no tenía, miren, si entendemos un poco la cultura de aquel entonces, la mujer era un objeto de posesión del esposo, ¿sí? Ella no podía, por ejemplo, decir, ya no me gusta el marido, lo voy a dejar. Ah, no, ella era posesión. Pero en esas culturas, tener una esposa era tener un objeto de tu propiedad que hasta la podías vender como esclava. Bueno, en otras culturas la podían vender como esclava o darle trato de esclava y todo. Entonces, aquí lo que está diciendo es que, ok, si ya no te agrada, ya no quieres vivir con ella, ¿sí? Y vamos a ver que en el fondo había una razón, ¿sí? Dios como que está permitiendo el divorcio antes de que sigan sobajando a la mujer. Vamos a suponer que el esposo ya no la quiere y a que le esté dando una vida de maltrato toda su vida, ¿sí? O la sobaje o la trate como si fuera su esclava. Mejor darle carta de divorcio, ¿sí? Pero era el hombre el que tomaba la iniciativa. La mujer no podía decidir si se quería divorciar o no. Tenía que ser el hombre. Ahora, lo que nos está diciendo aquí el versículo es que, vamos a suponer, el esposo le da carta de divorcio a la mujer. O sea, se puede decir que socialmente o ante la sociedad se está divorciando legalmente.
Repito, no es por adulterio ni nada por el estilo, porque eso se castigaba con la muerte. Entonces ella está divorciando legalmente y queda libre para volverse a casar. Pero aquí lo que nos está diciendo es que si el segundo marido se divorcia de ella o se llega a morir, o sea que enviuda a la mujer, por ningún motivo se puede volver a casar con el primer marido. Y según lo que estaba leyendo yo en algunos comentarios, era para que el hombre la pensara muy bien antes de divorciarse. Nada, que ya me arrepentí, mejor regrésate conmigo, que al cabo ya te divorciaste del segundo o ya quedaste viuda. Naranjas, tenían que pensarlo muy bien antes de hacer eso. Entonces, eso es por lo que respecta a la primera ley que era sobre el divorcio. ¿Algún comentario o pregunta aquí? ¿Fue claro? Dice que No, está claro. Dios, como dices tú, en su plan original no estaba que el divorcio, el matrimonio es algo sagrado para Dios, ¿no? Entonces, por la dureza del corazón de nosotros los humanos, ¿sí? Le permitió a Moisés que les dieran carta de divorcio, pero realmente vemos que como se fue por la dureza de su corazón, por el pecado, ¿no? Entonces, no es que fuera el plan original de Dios, porque el plan original de Dios es la familia, el matrimonio, es algo sagrado con el cual debemos mantenerlo, ¿no? Así que dicen hasta el fin, hasta la muerte, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ahorita que de lo que comenta Leti me recuerda que realmente nada más hay 3 pasajes en la Biblia que hablan sobre el divorcio, ¿sí? Este que acabamos de leer de Deuteronomio 24, Mateo, ¿qué Mateo es? Mateo 19, donde Jesús trata este tema del divorcio, que dice Jesús, y Corintios 7, son los 3 temas que... Entonces, lo que está aplicando aquí y ya en la enseñanza en el Nuevo Testamento es que la única causa de divorcio para nosotros en el Nuevo Testamento ya no es como en el Antiguo Testamento, porque Jesús lo dijo, originalmente el plan no era así. Moisés lo permitió porque por ustedes que son los pecadores, y entonces en vez de darle un maltrato a una mujer, Dios les permitía que se divorciara antes que permitir que la estuvieran sobajando. Pero Jesús dijo, pero solamente por causa de fornicación, ¿sí? Se puede uno divorciar, ¿sí? Adulterio. Bueno, la palabra porneia, que es en griego, incluye toda una gama de pecados sexuales, ¿no? Además del adulterio. Pero, y Pablo dice que, o sea, digamos que la única razón legítima para que alguien quiera divorciarse es por adulterio, ¿sí? Pero Pablo dice en el libro de Corintios que ¿qué pasa cuando una mujer es creyente, ¿sí? Es cristiana y el esposo no lo es, ¿sí? Ahí Pablo manda, y digo, este es un tema muy amplio del divorcio como para verlo ahorita. Eso sería tema de otra sesión. Pero Pablo dice, si el esposo es inconverso y él es el que quiere dejar a la esposa porque ya no aguanta que todo el tiempo esté leyendo la Biblia y que le habla de Dios y todo, y ya dice, si él dice, el mandato a la mujer es, tú no lo dejes, tú aguantas, sigue con él, ¿sí? Porque tal vez sea la única oportunidad que tenga de ser salvo. Pero si él se quiere ir, dice, déjalo, que se vaya, ¿sí? Entonces, este tema del divorcio es algo más complicado como para verlo en 2 minutos, ¿sí? Es todo un tema, hay libros que tratan sobre todo este tema, pero básicamente ahorita nos estamos enfocando en Deuteronomio 24, que si el hombre ya no le gustaba a la mujer, por X razón que no nos aclara la Biblia cuál podría ser esa razón, que ya dijimos que no puede ser adulterio o cualquier pecado sexual, porque eso se castigaba con la muerte, que le diera carta de divorcio para evitar que le diera un maltrato a la mujer. Y la única restricción era que ya no te puedes volver a casar con ella. Nada, que ya me arrepentí, que siempre sí ya me di cuenta que está bien bonita y que nada, ya. Silvia, a ti, adelante. Sí, en Romanos 7:3, menciona algo del divorcio y menciona que solamente la mujer se puede casar cuando el marido muere. Bueno, déjame decirte, Romanos 7 no está hablando precisamente del divorcio, está hablando de la ley y el papel que juega la ley y utiliza el matrimonio como una ilustración para explicar el papel que juega la ley y el creyente.
¿sí? Y sí ponen de ejemplo que si el marido muere, ¿sí? La mujer es libre para casarse. Pero ahí el tema fundamental es que está hablando de como el creyente muere a la ley, ¿sí? ¿Sí? Entonces el creyente queda libre para casarse con otro, que es con Cristo, digamos, ¿sí? O sea, sí menciona el matrimonio, pero básicamente el tema es el papel que juega la ley, ¿sí? Pero sí es interesante la observación esta también. Bueno. Y también es importante aclarar que en el Nuevo Testamento, ¿sí? Puede haber adulterio, ¿sí? Pero si es un adulterio con arrepentimiento, ¿sí? Y no es un modo de vida, porque a veces es un hábito, ¿no? Adulterio, piden perdón y otra vez y así, ¿no? Pero si es una caída, si eso ya es entre el esposo y la esposa, ¿no? Pero si es un adulterio arrepentido y la esposa decide perdonarlo y volverlo a recibir, pues gloria a Dios, ¿no? Porque Dios nos ha mandado a perdonar. Si no es un estilo de vida, eso es muy importante, porque es importante también el perdón, ¿no? Claro. Sí, viviendo ya bajo la gracia, el ideal de Dios siempre es el perdón. El perdón, como dice Leti, aquí una mujer tiene derecho a divorciarse en caso de adulterio cuando es un adulterio no arrepentido. Pero si es un adulterio arrepentido y que hay frutos de arrepentimiento, pues sí. Y si ella decide, debe perdonar y eso agrada a Dios. O viceversa también en el hombre, ¿no? Ah, claro, porque el adulterio no nada más se da en el hombre, también una mujer también puede cometerlo. Bueno, vámonos al versículo 5. Juan Carlos, un comentario. Sí, Brandis, ¿perdón? Sí, ¿me escuchan? Adelante, sí, Brandis. Bueno, nada más hacer el comentario en cuanto a que cuán importante es el matrimonio para Dios, que nosotros, su iglesia, somos comparados como su esposa, ¿no? O sea, nos ama tanto que como iglesia somos su esposa, y ahora que veamos Apocalipsis, pues vamos a ver las bodas del Cordero. Entonces, es tan importante el matrimonio para Dios que Él procura preservar el matrimonio, que el matrimonio dure, pero bueno, siempre y cuando con estas excepciones que nos estás diciendo. Claro, sí, el matrimonio sigue siendo algo sagrado delante de Dios y a toda costa se debe defender, porque si se dan cuenta, los ataques de Satanás hoy en día se centra el ataque a la familia, porque si Satanás destruye una familia, está destruyendo la iglesia, ¿sí? Es a donde por eso hay tantos problemas en las familias, porque ahí es donde se centra el ataque de Satanás, ¿no? Entonces, a toda costa debemos, nada de que ya no me gustó y ya no me divorcio, no. Digo, la Biblia es muy clara, por lo único que Dios permitirá el divorcio. Pero de ahí en fuera, que porque ya no nos entendimos, que no, es a seguir luchando adelante, ¿sí? Ok, vámonos al versículo 5. Dice aquí, recuerden, lo estoy leyendo en la Biblia del Pescador, ¿sí? Perdón, no, Adelante. Es que siento que eso es muy importante ahorita lo que dijo Brenda, ¿no? Es importante tratar de mantener a la familia, porque como dices tú, Satanás ataca a la familia y por ahí está destruyendo, ¿no? ¿Cuánto divorcio hay ahorita? ¿Cuántas maneras de contradecir a Dios? Que Dios dice, debes casarte, debes hacerlo conforme a la ley, conforme a Dios, y que dicen, no, pues ahora yo ya vivo en unión libre, ¿no? Yo ya, o la diversidad de género y todo eso. Entonces, Satanás está tratando de destruir a la familia. Sabe que es el núcleo principal de la sociedad, y si él logra destruirla, por eso esta generación se está perdiendo, ya no es temerosa de Dios. Claro, exactamente. Con estas nuevas enseñanzas, ideologías y todo, ya ni para qué nos casamos, mejor nos arrejuntamos, nos entendemos, pues ahí nos vemos. Pero eso no es el estándar de Dios, y esas son las filosofías del mundo que imperan hoy en día. Bueno, vámonos al versículo 5, porque como les dije, este tema es muy amplio, habría mucho que seguir diciendo sobre esto. Ahora fíjense, en el versículo 5, leo en la versión del Pescador: a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Y se debe estar libre para pasar un año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Ay, imagínense aquí, si acaso te dan una semana, yo creo que a un recién casado le dan 3 días, o si bien te va una semana.
Aquí Moisés daba permiso bueno, no Moisés, Dios, que un año, un hombre quedaba exento de servicio militar para vivir con su mujer y, como dice aquí, hacerla feliz. Ese no tiene mayor. Y de hecho eso no aplica ya en nuestra cultura, ¿verdad? Te digo, si te dan una semana, te fue bien. Y ya después a seguir trabajando. Dice, está mal el versículo 6 sobre los empeños, dice. Está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Esto está hablando de alguien que tenía un molino y las muelas se refieren a los dientes de la rueda, que usaban para triturar el molino y para procurar su alimento. Entonces aquí nos dice que no debías de tomar como préstamo, no como prenda. O sea, si tú prestabas algo y te dejaban en garantía eso, no podías tomarlo tú como garantía porque eso era la manera como esa persona se ganaba la vida, sino cómo iba a moler sus granos y todo eso. Luego, el versículo 7 habla sobre los secuestros, dice, si alguno secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal deberá morir. De este modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Fíjese, ¿qué le pasaba a un secuestrador de acuerdo a este versículo? ¿Qué le hacían al secuestrador? Pues le daban chicharrón, ¿verdad? No había de otra. Al que secuestraba a alguien lo mataban, ¿sí? Ese era otro de los delitos que se castigaban con la pena capital. Hoy en día, ¿qué es de los males que más aquejan a la sociedad hoy en día? El secuestro, el secuestro. Si esta ley de verdad se aplicara hoy en día, que al que secuestra pagara con su vida, lo pensaban 2 veces antes de secuestrar a alguien, ¿sí? Pero vemos cómo la maldad del hombre va en aumento y ahora ya es algo tan cotidiano, ya hasta por eso da a veces hasta tristeza, deprime estar viendo noticias. Luego nos ponemos a ver las noticias ya en la noche y de 95% de las noticias todas son malas, secuestros, asesinatos, de todo lo que hay, fraudes, robos, etcétera. Y para variar todo queda sin resolverse. Bueno, esa es la ley sobre los secuestros. Luego nos va a hablar Moisés sobre la lepra. La lepra ya habíamos visto en otros capítulos del Levítico cómo se debía tratar la lepra. Aquí nada más Moisés les dice, en versículo 8 y 9 les dice, en todos los casos relacionados con enfermedades graves de la piel, recuerden que la palabra en la Reina Valera dice lepra, pero la palabra lepra incluía toda una gran variedad de enfermedades cutáneas. No era precisamente la lepra que conocemos hoy en día, sino cualquier enfermedad de la piel, ¿sí? Asegúrate de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Él ya había dado instrucciones antes de esto. Obedece todos los mandatos que les di. Acuérdate de lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam cuando saliste de Egipto. Recuerdan que el leproso no podía, tenía que vivir fuera en el exilio. Si alguien se le acercaba, tenía que decir, no te acerques, soy leproso. Todas esas leyes, ¿sí? Y además eran vistos como la lepra como un castigo de Dios. Por eso dice, acuérdate de lo que Dios le hizo a Miriam. En las otras versiones dice María, ¿sí? La hermana de Moisés. ¿Se acuerdan qué le pasó a María o a Miriam? ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés? Se llenó de lepra. Por causa, motivo, razón. Por murmurar contra Moisés, quejarse. Por murmurar, ¿verdad? Junto con Aarón le querían dar cuartelazo a Moisés y Dios la castigó con lepra. Diga, luego, una ley sobre ofrecer otra vez algo como prenda en un préstamo. Vamos a leer del 10 al 13. Dice, si le prestas algo a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 13. O sea, ¿se entiende oye, préstame 100 pesos. Ok, entonces déjame ver, voy a entrar a tu casa a ver qué me dejas en garantía, ¿no? Él no podía hacer eso. Tenía que esperar a que el que está pidiendo le trajera algo en garantía. Mira, ahí te dejo esto. Si resulta que era su abrigo, su cobija, con lo que se cubría en la noche del frío, el que estaba recibiendo tenía la obligación de regresársela antes de que anocheciera, porque con qué se iba a tapar.
O sea, todas estas cosas mostraban una cosa, amor al prójimo, ¿verdad? Misericordia. Misericordia. Luego, sobre el pago a los empleados, el 14 y el 15, dice, jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Todo aquel que tomaba a alguien como su trabajador tenía la obligación, so pena de que estaría pecando, de pagarle al final de la jornada, ¿sí? En ese entonces se les pagaba a diario. No podían retener eso de que, ¿sabes qué? Que no cayó lana, mañana te pago, pasado, nada. Tenían que pagarles el mismo día, ¿sí? Porque de lo contrario les sería tomado en cuenta como pecado. Entonces, O sea que vivían al día y tenían que recibir su salario para poder comprar víveres, para poder comer. Exacto. Y como dice aquí, no te aproveches porque es pobre, ¿sí? Ah, pues si quieres, o te doy tantito y mañana te doy lo otro, si quieres, si no, busca otro trabajo. Eso delante de Dios será pecado. Y esas, como les digo, esas son prácticas bien comunes hoy en día de que alguien se aproveche de otra persona solamente porque está en situación de pobreza, ¿sí? Que se aprovechan. Por eso a veces, miren, a veces a mí, cuando alguien andan, pues gentes indígenas vendiendo ahí que sus zarapes o sus flores, normalmente no soy muy dado a regatear, si acaso nada más tanto, bueno, ya cuánto lo menos, porque yo sé que también, pero hay gente que sí se aprovecha de ellos y dice, pues te ofrezco tanto si lo quieres, y muchas veces pues sí caen en sí, por la necesidad que dicen, pues aunque sea para un bolillo y llevarle a mi hijo, y se aprovechan de eso. Eso delante de Dios está mal visto. O sea, yo sé que la ley del judío dice siempre regatea, pero sí, pero no te aproveches, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día yo compré de esos que pasan vendiendo miel, ¿no? Y me dice, ¿cuánto el litro? 100 pesos. Le digo, ya lo menos, se la dejo en 90. Yo sé que vale 90 y siempre le ponen un poquito arriba porque ya saben que, y ya, órale, pues ahí está, ¿no? Normalmente, pero si yo fuera otra persona y digo, no, pues ahorita me va a dar cuenta. No, pues te ofrezco 70 o 50. Pues es todo lo que tengo. O sea, y si él tiene verdaderamente una necesidad, me estoy aprovechando de él. Entonces, creo que como creyentes, ¿sí? Recordemos cuánta misericordia tiene Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, no, eso está mal visto a los ojos de Dios. Luego, el versículo 16 dice, los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Acuérdense que también había, como en los mandamientos decía que estaban malentendiendo mal un versículo que decía que Dios visita la maldad de los hombres sobre la tercera y cuarta generación. Entonces ellos ya pensaban que, me está yendo a mí mal, me está castigando Dios por los pecados que hizo mi abuelito, mi tatarabuelito. Por eso Dios me está castigando y Dios se está desquitando conmigo. Aquí dice Moisés, no es así, no es eso lo que quiere decir. Aquí está diciendo claramente que el padre no va a morir por los pecados del hijo, ni el hijo va a morir por los pecados del padre. Y esto lo dice también Ezequiel en su libro. El alma que pecare, ciertamente esa morirá, ¿sí? Esto quiere decir que cada quien es responsable de sus pecados, cada quien, ¿sí? Digo, y qué bueno eso, porque nadie va a dar cuentas por los pecados de otro. Cada quien algún día, aún como creyentes, vamos a dar cuenta de nuestros propios pecados delante del Señor, en lo que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, ¿sí? Donde van a ser juzgadas nuestras obras. Cada quien va a dar cuentas de su propio pecado, ¿no? Entonces, eso de que Dios me está cargando calor a mí. Ahora, hay consecuencias en esta vida que a veces sí alguien paga por los pecados de otros. Por ejemplo, si un hijo o una mujer se casan con un hombre irresponsable, anda de borracho, parrandero y jugador, y no trae dinero a la casa, pues el hijo quizá va a estar creciendo desnutridamente. O sea, sí están pagando las consecuencias de los pecados de sus padres. Pero en la eternidad, cada quien es responsable de su pecado. O vamos a suponer que el hijo dice, pues como mi papá era borracho, por su culpa ahora yo soy borracho, ¿sí? No. Él va a dar cuenta por su pecado y tú vas a dar cuenta por el tuyo también. ¿Me explico? Es lo que trata de cada quien va a dar cuenta de sus propios pecados. Bueno, si hay algo que me interrumpen o algo que quieran agregar, me dicen, porque son un montón de leyes, ¿eh? Ahora dice el 17. Sí, es como la salvación es personal. Yo no puedo
poner mi vida por mis hijos, sino es personal. Es como la salvación, ¿no? Es muy cierto, es muy cierto. Tú no puedes torcerle el brazo a alguien para que ponga su fe en Jesucristo. O sea, esto es personal. Igual el pecado, cada quien da cuentas. Bueno, versículo 17 y 18. ¿Cómo deben tratar al extranjero, al huérfano o la viuda? Dice, debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra. Nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato, ¿sí? Entonces, no debían de aprovecharse ellos y tenían que ver por el bien tanto del extranjero como de la viuda y como de los huérfanos, ¿no? Es triste que hoy en día existen pues niños huérfanos que no tienen quien vea por ellos, ¿sí? Para la ley del israelita tenían la obligación todos de ver por esos niños huérfanos, por las viudas. Ahora se queda una mujer viuda y ni quien la auxilie. O a veces hasta la famosa xenofobia, ¿no? Que porque son extranjeros los tratan mal, ¿no? Y ya ven que nosotros estamos pues invadidos ahorita de centroamericanos y todo. Y como que tratarlos con desprecio, eso no debe de ir con nosotros. Bueno, vamos, y por último, el 20 y el 21, dice, del 19, dice, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Tiene que ver con el mandato anterior. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. ¿Qué le está diciendo? Cuando tenían que cosechar, no tenían que dejarlos ni la tierra ni los árboles pelones totalmente. Siempre tenían que dejar algo, ¿sí? Que estás sacudiendo el árbol para que caigan las olivas, dice aquí. Pues las que cayeron bien y las que no cayeron, ya déjalas ahí, ¿sí? Si ya venías cargando tu manojo de trigo y se te cayó algo, déjalo ahí, ya no lo podías levantar. ¿Por qué? Porque ahí podían ir los huérfanos, las viudas, ¿y quién más les dije? Huérfanos, Viudas y extranjeros a alimentarse era una manera de estar viendo o sea, si todas esas leyes se aplicaran hoy en día, pobreza extrema no existiría en el mundo. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vemos la misericordia de Dios, ¿no? Claro, pensando siempre en los menos afortunados. Vámonos al 25. ¿Algún comentario del 24? ¿O están claros? ¿Algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta? Digo, para mí pienso que están bien claros los mandatos de Dios, ¿sí? Que ojalá que esto aplicara hoy en día, tantas cosas de esto, estaríamos hablando de otro mundo, ¿verdad? Pero parece que justamente este mundo está exactamente al revés de lo que Dios dice. Ahora sí, en lugar de pensar en el más débil, ahora aprovéchate del más débil. Tristemente, ese es el mundo que estamos viviendo. Y como estamos viendo ahí en Daniel y como vamos a ver en Apocalipsis, el mundo va en deterioro, el mundo va en deterioro. Miren, simplemente como dice Pablo, una de las señales que indican que estamos llegando a los últimos tiempos, él dice ahí en la carta a Timoteo, dice, inventores de males. En serio, ahora cada cosa que te das cuenta como, bueno, lo que le pasó, por ejemplo, a Angie últimamente, ¿sí? O sea, ¿cómo se les ocurre ya esa manera de estar timando a la gente, no? O sea, hace rato fui a la tienda y también el de la tienda me estaba platicando de que a su hermana también la timaron algo muy parecido a lo que le pasó a Angie, con fraudes, que no hay fondos, etcétera. O sea, cada día la gente inventa nuevas formas de maldad. Ahora antes quemaban a los querían desaparecer un cadáver, lo quemaban, pero si encontraban un hueso de ahí podían detectar el ADN y ver de quién. Ahora ya ven que los echan que en ácido clorhídrico para que se desintegre totalmente y bueno, se queda uno con el ojo cuadrado como va el mundo, ¿sí? Entonces le digo, esas leyes que deberían de aplicar hoy porque son leyes que vienen de Dios, como dice la palabra, la ley es perfecta y santa, vemos que el mundo está exactamente
al revés, con cada día haciendo caso omiso de esto, y no solamente haciendo caso omiso, sino haciendo lo contrario. Bueno, vámonos al versículo del 25, 1:3, que habla sobre enjuiciar a los criminales. Dice, supongamos que dos personas llevan un altercado ante el tribunal. Repito, estoy leyendo en la Biblia del Pescador. Dice, y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. Hay unas leyes muy severas. ¿Se acuerdan que Pablo dice, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno? ¿Sí? O sea, ¿cuántos 40 azotes? La ley permitía máximo 40 azotes, o sea, 40 latigazos bien plantados, lo permitía la ley. ¿Sí? Dice, he recibido, de los gentiles era, ¿no? De los judíos, no me acuerdo, pero dice 40 azotes menos uno. Entonces, 40 azotes menos uno, ¿cuántos eran? 39 azotes. ¿Por qué? Porque miren, la ley decía que si te pasabas de 40, ahora te tocaba a ti. Entonces, para que ya en el calor de los latigazos no te fueras a pasar, que ahí se me fue uno de más, en 39 le paraban, por si se te fue uno de más, ¿me entiendes? Entonces, la ley permitía que de esta manera castigaban a algún malhechor. ¿Recuerdan? A Pablo lo azotaron, ¿sí? A Jesús, pues no recuerdo si diga la escritura cuántos azotes le dieron, pero en el caso de Jesús violaron todos los derechos. Ahí sí se ensañaron con Jesús. Bueno, creo que esto no tiene mayor problema en cuanto a que la ley sí permitía 39 azotes. Bueno, 40, pero todo el mundo le paraba en 39. Versículo 3 dice, sobre el buey que trilla, ¿sí? Dice aquí, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. O sea, si tú ibas a llevar tu buey a comer, ¿qué tenías que hacerle? De acuerdo a lo que dice aquí. Quitarle el bozal. Había que quitarle el bozal. Y no sé si recuerdan que Pablo utiliza este versículo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan dónde Pablo utiliza este versículo? Que dice, como está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si vas a llevar a tu animal a comer, quítale el bozal para que pueda comer. Le dejas el bozal, ni va a poder comer. Entonces, Pablo utiliza este versículo en el Nuevo Testamento. ¿A quién recuerda? ¿Tú, Brandis, te acuerdas dónde Pablo utiliza este versículo? No te oímos. No te escuchamos, Brandis. Y lo tienes activado el micro, pero no se te escucha. Bueno, mientras se activa tu micro, a ver, Leti, tú dinos. ¿Te acuerdas? No. ¿No? Miren, cuando Pablo está hablando del sostén que la iglesia debe darle a los ministros, o sea, al pastor, a los ancianos, Pablo está diciendo, es bíblico que la iglesia sostenga a su pastor, a sus ancianos o diáconos, o sea, a los que trabajan en el ministerio. Es bíblico que la iglesia debe de ofrendarles para que ellos puedan comer. Pues dice, como está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, ¿cómo quieres que ellos estén ocupándose de las cosas espirituales si le estás poniendo bozal? O sea, no estás ofrendando para que él pueda comer y se pueda dedicar de lleno a enseñar la palabra de Dios. Pablo utiliza este versículo ahí. Primera de los Corintios 9. Exactamente, ahí es donde cita este versículo. Luego el versículo del 5 al 10 habla sobre el matrimonio levirato, que en nuestra cultura esto se ve medio raro. Vean lo que dice. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Esto es lo que le llaman en la Biblia el matrimonio levirato. ¿Sí? De levir, que quiere decir cuñado. Y está medio, para nosotros no suena esto, pero Dios tuvo sus razones. Dice,
Cumplir con los deberes de un cuñado. 6. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, dice, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de mi hermano, de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él. En presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como a la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Wow, esto está medio extraño, ¿no? Digo, para nosotros en nuestra cultura dices, no juegues, qué aberración es esa. Pero fíjense aquí, para Dios, en el plan de Dios, era bien importante preservar el nombre de la persona. Imagínate, alguien se casa, ¿sí? Y murió y no dejó un hijo, su nombre se iba a perder. Y los judíos eran muy dados a la genealogía. Fulano hijo de tal, fulano hijo de tal, fulano hijo de tal. Era como triste que alguien no dejara un descendiente, ¿no? Entonces, aquí nos está presentando el caso que tenía sus atenuantes. Primero, dos hermanos viven en la misma casa, pero uno de ellos ya está casado, ¿sí? Ahora, se muere el hermano y no dejó un hijo. Entonces, aquí dice, la mujer no podía decir, pues voy a buscar otro marido. Se tenía que casar con el cuñado, con el hermano que le seguía, ¿sí? Él tenía que tomarla por esposa, tener relaciones con ella, y el hijo no se iba a considerar hijo del segundo, sino del hijo difunto. Iba a ser su heredero, el que iba a preservar su nombre, ¿sí? Pero estamos viendo aquí que esto no era obligatorio, porque existía la opción de que el hermano, una de dos, o fuera casado también, ¿sí? O simplemente no quería casarse con ella, ¿sí? Entonces él podía decir, no me caso. Yo no me caso, compadre, no me caso. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Iba y lo denunciaba ante los ancianos, pero ni aún así los ancianos lo podían obligar, o sea, era lo recomendable, ¿sí? Cásate con ella, pero él tenía su derecho de decir que no. Entonces, si se negaba, lo único que quedaba era que la mujer le quitara la sandalia, le diera con la sandalia en la cara y le escupiera el rostro y dijera, este es uno que se niega a levantar descendencia a su hermano. Y entonces como que ya quedaba, como que ya te exhibieron ahí públicamente, te humillaron, digamos, ese era el castigo, te humillaban delante de todo el pueblo. Y siendo hombre, y todos decían, mira, ahí va la familia el descalzado que no le quiso dar descendencia a su hermano. O sea, digo, en nuestra cultura esto lo vemos medio, ay caray, pero así se dio. ¿Por qué? Por la importancia que era preservar el nombre de una persona, ¿sí? Imagínense, muere un hombre y no tuvo descendencia, se queda olvidado ese hombre, ya queda en el olvido, y Dios no quería que sucediera esto. Y además porque perdían el derecho a la tierra y todo eso. Adelante, Brendis. Una pregunta. En el caso de Judá, cuando está, se me olvidó su nombre. Tamar. Ajá, se hizo pasar por prostituta. En su caso era para defender también su honor, ¿verdad? Como mujer que quedaba viuda y sin descendencia. Así es. ¿Te acuerdas que Tamar estaba casada con el hijo mayor de Judá? Murió el hijo mayor de Judá, y todavía no existía esta ley. O sea, lo que se ve que ya se acostumbraba a hacerlo así. El que se tenía que casar era el hijo segundo. Se casa con ella y se muere también el hijo segundo. Entonces, y además el hijo segundo dicen que no eyaculaba dentro de ella, eyaculaba fuera de ella, que decía, vertía el semen en tierra, o sea, lo cual quiere decir que no le quería, o sea, se casó, pero no quería embarazarla. Entonces, eyaculaba fuera de ella, ¿sí? Y ella se queja y finalmente muere también muere entre comillas porque Dios los mató en realidad. Dios le manda un castigo. Exactamente, fue Porque como. él pensaba que Dios no lo veía, Ajá. pero Dios todo lo veía. Exactamente, entonces de ahí viene la palabra onanismo, que es sinónimo de masturbación. Entonces ya se murió el primero, se murió el segundo y faltaba el tercero. Entonces Judá le dice, te voy a dar a mi tercer hijo, pero está muy chiquito todavía, deja que crezca.
pero al ver Judá que ya se le habían muerto 2 hijos, dijo, no, pues este sabe de mal agüero, se me va a morir el tercero también. Entonces se la hizo cansada y nunca le cumplió. Entonces, como ella planea, no, pues a mí me cumplen, y se disfraza de prostituta y hace que Judá caiga en sus brazos, y el que la viene a embarazar es Judá. ¿Se acuerdan de esa historia que vimos en Génesis? Y después dice, cuando se entera Judá que, oye, tú no salió embarazada, hay que matarla, hay que quemarla. Y cuando se va dando cuenta que él fue el que la embarazó, reconoció, dice, tiene razón, dice, yo fui el que pequé, porque yo nunca le cumplí, nunca le di. Como dices, no existía el levirato en ese entonces. Todavía no existía el matrimonio levirato, pero se ve que ya la costumbre existía. Bueno, ¿y de Tamar hay alguna descendencia? Pues como no es vos. Es vos el que la redime. Ajá. Y ¿no? Tamar era una... O sea, de la unión de Judá con Tamar nace Boz. Ajá. Y Boz es el que redime a Ruth. A Ruth, sí. ¿no? Y de Ruth viene el Mesías. El Mesías. Entonces, por eso para Dios era importante preservar la genealogía. Claro. Esto indica una cosa, que nadie puede cambiar el plan de Dios. Lo que Dios decreta se va a llevar a cabo y no nos va a pedir permiso. Ok, vámonos a también, este mandato del versículo 11 y 12 también está medio raro. No sé si ustedes encontraron algo, pero vean lo que dice. Y en la Biblia del pescador está más claro, dice, versículo 11 y 12, dice, sobre cuando alguien se está peleando en la calle, dice, miren, fíjense, dice, si 2 israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrando al otro hombre de los testículos, dice aquí, tendrás que cortarle la mano, no le muestres compasión. Ay, esta está, pero como medio, o sea, ¿se entiende? O sea, se están 2 hombres peleando. Uno le va ganando al otro y la mujer, para que suelten a su marido, va y le aprieta los testículos al otro, ¿sí? ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice que la que hiciera eso se le tendrá que cortar la mano. Sí, pero dice, si algunos se hieren uno con otro mano, y se acercara a la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas. O sea, como que tú dices, bueno, ¿a qué se refiere partes vergonzosas? Bueno, en la Biblia del pescador te lo dice claramente, se refiere a los testículos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cortarle la mano? O sea, yo honestamente no lo comprendo, pero no estoy cuestionando, pues si Dios lo dijo, ¿sí? No sé si porque era vergonzoso para una mujer que tocara los testículos. Buenas noches. Era una práctica muy común en el antiguo Cercano Oriente. Ajá. Se practicaba por algún robo, por cualquier circunstancia, les cortaban la mano. Sí, pero aquí el caso, yo honestamente no lo entiendo muy bien, porque aquí estaba defendiendo al marido y dijo, pues lo pepeno de ahí, vas a ver si no lo suelta, ¿no? Pero... Pues también por la descendencia, ¿no, Juan Carlos? Porque también si le lastimaban los testículos, pues ya no podía tener descendencia. Podría ser, fíjate. Era vergonzoso para él. Sí. Podría ser, Brendis, a lo mejor sí es cierto por ahí. A mí cuidaba Dios eso. Sí, que ya lo desgraciaste y ahora no va a tener hijos. Puede ser, fíjate, no había pensado eso, pero sí, me parece eso sí. Oye, pero cortarle la mano. Por eso le decía, córtale la mano, porque no debes hacer eso. Exactamente. ¿No? Pícale los ojos, pero no le pegues ahí, ¿no? Bueno, ahí también habla de que Dios protege a la familia. Sí, exactamente. Nuevamente viendo cómo Dios preserva a la familia. Sí, muy interesante eso que dice, no lo había visto así, pero sí, puede ser que sea así. Ahora, 13 al 16 dice sobre las pesas y medidas injustas. Dice en el 13, dice, usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. ¿Qué entienden esta? A ver, ¿se verá estos casos hoy en día? A ver cómo lo entienden. Tú vendes granos. Sí, claro. A ver, ¿qué más, Uriel? Sí, o sea, cuando vas al mercado nunca te dan los kilos de 1000 gramos, te los dan de 800, 900, y en cualquier lado, la gente ahora, la que no es honesta, se aprovecha más como conversaciones de cualquier situación. Te meten, vas a un restaurante o pides unas tortas, deme jamón de pavo, por decir, y te meten del más barato. Oye, y no se diga de la gasolina.
O sea, tristemente, el pecado del hombre siempre trata de sacar ventaja de todo. Como dice Suriel, me piden 1 kilo de tortilla y le doy 950 o 900. O sea, si vas a la gasolinera que arreglan bombas, eso sí, dicen litros de 900 o de 800. O sea, son prácticas, o sea, son puras tranzas todo esto. Bueno, en la ley de Moisés, cuidado hicieras eso, ¿sí? Cuidado hicieras eso. Ahí sí tenías que vender kilos de a kilo y litros de a litro. Muy bien. Vámonos ahora del 17 a 19 y terminamos con este capítulo. Dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. O sea, tenían un mandato. ¿A quién tenían que destruir? A los amalecitas. ¿Por qué razón? Porque la actitud Amalek era nieto de no Esaú. les dieron agua ni les dieron comida, y además atacaron a los que venían débiles, cansados por la retaguardia. Exactamente, pero ahí yo escuché que decían que eran descendientes de Saúl. No, esos eran los edomitas. Era nieto. Los edomitas Amalek. eran los nietos, estos eran los descendientes de Amalek, un pueblo que le negó el paso a Israel. Siempre fueron enemigos, ¿sí? Los que eran descendientes de Saúl eran los edomitas y los que eran los descendientes de Lot eran los moabitas y los amonitas, ¿sí? Entonces, de hecho, acuérdense que cuando Saúl, Dios le dio la orden por medio del profeta que tenía que destruir a Amalek, ¿sí? Al rey Amalek, que era descendiente de los amalecitas. ¿Qué hizo? La orden era destruirlos y Saúl dijo, no, pues ¿para qué los destruyo a todos? Mejor los hago mis tributarios y todo, y sus becerros se los ofrezco a Dios. Y bueno, Dios lo castigó por no haber obedecido completamente. Ok, entonces tenían el mandato. Fue lo que le costó el trono. ¿Mandé? Saúl. Oye, una pregunta. Sí. Respecto de esto, ¿por qué lo relacionan? Bueno, leí comentarios que lo relacionan con la carne. En Gálatas 5, 17, 21. ¿Por qué relacionan a Amalek con la lucha con la carne y el espíritu? Bueno, mira, Brendis. A Amalek tenían que destruirlo, ¿sí? El mandato de eso. En el Nuevo Testamento a nosotros se nos manda a destruir la carne. Acuérdense que cuando vimos Romanos, ¿sí? Pablo explica que hay algo. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos nosotros como creyentes? Está primeramente Satanás, el mundo y la carne. La carne, ¿qué es eso de la carne? La carne es esa tendencia que tenemos todos al pecado. El pecado nos atrae y nos seduce a todos, a pesar de que ya somos cristianos, de que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Todavía el pecado nos atrae como un anzuelo al pez, así. Nos atrae, nos atrae, nos atrae. Esa tendencia hacia el pecado nunca la vamos a poder quitar de nosotros mientras tengamos vida. Entonces, Pablo en el libro de Romanos nunca nos dice que debemos destruir la carne. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos hacer, pero ¿qué nos manda? A mortificar las obras de la carne. Por eso lo que está diciendo, debemos matar las obras de la carne. Así como los judíos tenían el mandato de matar a Amalek, nosotros como cristianos tenemos el mandato de destruir las obras de la carne, ¿sí? Luchar contra las obras de la carne. No de porque, pues forniqué porque pues la carne quiso fornicar. Cometí adulterio porque mi carne quiso adulterar. Maté porque mi carne quería matar. Mentí porque mi carne quería mentir. No, el mandato es, a pesar de que tenemos la carne, que es un enemigo, el mandato es a destruir las obras de la carne. Esto significa, en otras palabras, luchar contra los deseos de la carne, pero en el poder de Dios. Si uno quiere acabar con los malos deseos del corazón, nunca vas a poder si no es con la ayuda de Dios, ¿sí? Como dijo Agustín de Hipona, ¿sí? Señor, dice, todo lo que tú mandas, yo no lo puedo cumplir. Así que si esperas que yo lo cumple, tienes tú que ayudarme, porque yo no puedo solo. Y esa es la verdad, esa es la lucha del cristiano. Solos no podemos luchar contra el pecado. Tiene que venir la ayuda de Dios. ¿Y cómo viene la ayuda de Dios? Pues con lo que estamos haciendo ahorita, fortaleciéndote
espiritualmente, estudiando la Biblia, orando, congregándote, alabando, orando, todas esas disciplinas espirituales que hay, viene la tentación y puedes decir no porque estás fortalecido espiritualmente. Pero el que no, viene la tentación y pum, a la primera cae uno, a la primera. Entonces, cuando muchas veces, bueno, en consejería bíblica se ve mucho esto, se presenta un matrimonio y tienen problemas, pero para dar y regalar. Y les preguntas, ¿has estado leyendo tu Biblia? No, pues ya tiene tiempo que ni agarro la Biblia, ya no sé ni dónde la dejé. O sea, entonces, ¿cómo pueden esperar estar bien si están alejados de Dios? Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y digo, y todos los hemos vivido, cuando nos alejamos de Dios, empezamos a caer en pecado, en riñas, contenciones y todo. Entonces, por eso, eso es, y es buena observación esa que haces, dice que así como el mandato era de destruir a Amalek, el mandato para nosotros es destruir las obras de la carne. Por eso Pablo lo menciona en Gálatas y en Romanos. ¿Sí, Brandis? Ok, vámonos al capítulo 26. Dice, vamos a leer del 1 al 11, porque esto habla sobre las primicias, los primeros frutos. Miren, vamos bien en tiempo, ya vamos a acabar. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que él juró a nuestros antepasados que nos daría. Versículo 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado en la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Esto nos está hablando sobre todo una liturgia así para presentar los primeros frutos. Recuerden, las primicias eran los primeros frutos. Haz de cuenta, tienes tu cosecha, tu sembradío ahí de ¿qué? De maíz, de trigo, manzanas, lo que quieras. Vamos a ponerle de manzanas. Bueno, cuando aparecían los primeros frutos, tú todavía no sabes cuánto vas a cosechar ni nada, pero aparecen ya los primeros frutos y por ahí ves 3, 4, 5, 10 manzanas que están así rojitas, bonitas, hermosas, hasta brillan. Hay otras todavía palidonas. Entonces tú tenías que tomar los mejores frutos, ¿sí? De los primeros frutos, lo mejor, ¿sí? Ahora, no confundan, esto no era un diezmo. Esto es los primeros frutos, porque si fuera, ¿por qué no puede ser un diezmo? Porque el diezmo era la 10ª parte de la cosecha. Ni siquiera sabías todavía cuánto vas a cosechar, ¿sí? Ahora, ¿en dónde colocabas los frutos? ¿En dónde oye, todo lo que acabamos de leer, ¿en dónde los ponías? En una canasta. Entonces no podía ser el 10% de toda tu cosecha que va a ser. Eran los frutos más bonitos. Esas eran las primicias. Eso tenían que llevarlo al lugar que Dios designó, que ya vimos que era donde estaba el templo, o en ese entonces el tabernáculo. Tenían que llevar su canasta con todas esas manzanas bonitas y dárselas al sacerdote y decir delante de Dios que reconocían que así como Dios los sacó de Egipto donde los habían esclavizado y les prometió una tierra de donde fluía leche y miel, o sea, una tierra pródiga, abundante, productiva, eso simbolizaba que reconocían y agradecían a Dios que Dios cumplió y les estaba dando una tierra pródiga en abundancia, en frutas y
leche y miel, como dice aquí, ¿no? Entonces, esto era la ley que hablaba sobre las primicias. Lo primero y lo mejor. Exactamente, lo primero y lo mejor, pero no era un diezmo, porque no era un 10%, era lo mejorcito. Ya aparecieron las manzanas, bueno, búscate las mejores y no te las vais a comer, dáselas a Dios, ¿sí? Eso es lo que enseña para nosotros, como dijo Leti, lo primero y lo mejor, para Dios, siempre, siempre. Ok, luego del 12 al 15 nos habla de la liturgia sobre, aquí se va a hablar del diezmo, pero acuérdense que ya vimos que había varias clases de diezmos, si no mal recuerdan, 3 diezmos, ¿sí? Acuérdense, pero este es el tercer diezmo, este diezmo era cada 3 años. ¿Y en qué consistía este diezmo? Vamos a leer del 12 al 15, dice así, cada 3 años, fíjense, esto era cada 3 años, no cada año, era un diezmo de cada 3 años, dice, tienes que ofrecer, ajá, exactamente, esa vez no llevaban sus diezmos al templo, tenían que dejarlo cada quien en su ciudad para que, vamos, cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, ¿sí? Fíjense bien, para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios tendrás que declarar, tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora mira, desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías. Una tierra de donde fluyen la leche y la miel. De sus diezmos que ellos tenían que llevar cada año al templo, ¿sí? Para los levitas, bueno, en el tercer año, ¿sí? No lo llevaban, lo dejaban ahí en sus ciudades. ¿Y qué se hacía con ese diezmo? Aquí nos dice, bueno, era para los levitas que vivían en esa ciudad, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos, ¿sí? Para que tuvieran comer. Nuevamente vemos cómo Dios se está preocupando. O sea, esto era como un programa de asistencia social. Por eso me da un coraje cuando hay iglesias que exigen el diezmo. Tienes que dar el diezmo, que tienes que dar el diezmo. Para empezar, no era diezmos, había 3 diezmos. Y fíjate, el judío ofrendaba al año 23%, ¿sí? Y aquí vemos que había un diezmo que era para viudas, huérfanos, pobres. A ver, piden el diezmo y ¿cuándo entregan el diezmo? O sea, si se van a agarrar de ahí para exigir el diezmo, bueno, entonces alguien podría decir, bueno, si te estás agarrando porque la ley dice, bueno, ¿dónde está el diezmo para los huérfanos? ¿Dónde está el diezmo para las? O sea, cada 3 años, a ver, se juntó tanto en 3 años, este año se juntó tanto. ¿Dónde está el diezmo para los? O sea, lo que quiero decir es esto. No agarren este pasaje los que exigen diezmo, ¿sí? Porque entonces tú también, o sea, uno se las podría aplicar. ¿Y dónde quedó el diezmo de los huérfanos y de las viudas y del extranjero? ¿Dónde está? Puro sacatito para acá y o sea, perdón, pero si lo digo es porque hay iglesias así, ¿eh? Que Dios nos libre de caer en una iglesia así donde puro sacadero de dinero y se basan que el diezmo, te andan hasta checando tu sobre y todo. Cuando vemos que los estándares para el Nuevo Testamento, sí, es otro. Lo que Pablo dice en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón y cada uno de acuerdo a como Dios lo bendijo. Ese es el modelo a seguir. Y más que nada, la motivación es porque dice, el principio es el que da pichicatamente, pues pichicatamente segará. Y el que da abundantemente, abundantemente segará. Ese es el principio. Y la motivación es por amor, no porque tienes que. O sea, es otro modelo. No podemos. De hecho, la palabra diezmo, si alguien me dice dónde aparece en el Nuevo Testamento, me corto la cabeza ahorita, porque ni siquiera aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Habla de la ofrenda, ¿sí? En las epístolas. Ok, bueno. Entonces ya vimos, del versículo 1 al 11 habla sobre las primicias, los mejores frutos, lo primero y lo mejor para Dios. Aquí habla del diezmo de cada 3 años. Esta era otra clase de diezmos. Acuérdense que vimos cuando estuvimos viendo lo de los diezmos que había 3 clases de diezmos, ¿sí? El 10% y luego de ese 90% había que dar otro diezmo y luego el tercer diezmo. Al año venía siendo un 23% lo que ofrendaban lo que diezmaban los. Y luego del 16 al 19, mis hermanos, ¿se ven cómo se acabó ahora hacia tiempo? Del 16 al 19 dice, el llamado a obedecer los mandatos del Señor. ¿Sí? Dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas.
Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. O sea, si Dios cumplió con ellos, ahora ellos tienen que cumplir con Dios. Si lo haces, versículo 19, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. O sea, finalmente Dios aquí instruye a su pueblo a que Dios les está haciendo ver, yo cumplí todo lo que les dije, los saqué con mano poderosa, con prodigios, señales, los llevé tal como dije a la tierra que les prometí y todo. Ahora ustedes tienen, en consecuencia ustedes tienen ahora que obedecerme. ¿Por qué? Porque Él los liberó, Él los redimió, eran su posesión, tenía derecho a pedir eso de ellos. Así como Cristo tiene derecho sobre nosotros. Él nos redimió, nos liberó de la esclavitud del pecado. Tiene derecho a pedirnos todo lo que nos pide. Y nosotros nos decimos, no, eso no. O sea, es el mismo principio. Así como Israel se debía a Dios, así nosotros debemos a Cristo y así Dios tenía derecho sobre su pueblo, Cristo tiene derecho sobre nosotros porque Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Miren, mis son 10-10, así que a tiempo, ¿algún comentario final? No, yo ahorita de lo que estás comentando, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar, cada uno en nuestra casa ponemos límites, ponemos reglas en nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra casa, ahora Dios también tiene todo el derecho a poner límites, a poner reglas, ¿verdad? Y no lo vamos a cuestionar. Ni nos quedaría, ¿verdad? Ni nos quedaría. Bueno, ¿algún comentario final? Armandito, llegaste tarde, así que tu micrófono, algo que se nos haya, no te oímos, no te escuchamos. Perdón, buenas noches. Adelante, Armandito, ¿algún Buenas comentario noches. que se me haya pasado a mí o algo que quieras No, agregar? nada más respecto al final. El Señor exigió mucho al pueblo de Israel, pero por desgracia, el pueblo de Israel no obedeció. Siempre anduvo rebelde y haciendo lo que le parecía. Por eso fue el castigo que tuvo años después. Así es. Así es. Igual nosotros también debemos obedecer al Señor, pero como dices, hay que luchar contra las obras de la carne porque es muy difícil, es muy difícil. Sí. Las tentaciones están a la orden del día. El chamuco trabaja las 24 horas y hay que tener mucho cuidado porque un descuido nos lleva a la trampa. Y es cierto eso que dices, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice ahí Pedro, ¿verdad? Los enemigos de la carne, ¿sí? Digo, la carne es otro enemigo y como dice todo el mundo con sus tentaciones y sus filosofías y todas estas cosas que vemos ahora. Sí, dura es la lucha, como dice el canto, dura es la lucha y difícil la batalla, mas tú me dotas de tu gran poder, dice el canto, ¿no? ¿Quién más quiere? Uriel, ¿tú algún comentario final? Irene, Betty, P, Angie, el que quiera. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? ¿Alguna pregunta o comentario final al respecto? Yo, por ejemplo, Adelante, Uriel. debemos de ser obedientes, obviamente, a la palabra del Señor, porque pues, Él nos lo está diciendo aquí muy claramente, ¿no? No tratar de no cometer cosas que ya sabemos que están mal, ¿no? Debemos de hacer lo bueno, ayudar a nuestro prójimo, ¿no? A dar buen testimonio. Entonces, a fin de cuentas, debemos ser obedientes. Eso es lo que. Sí. Amén. Así dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Brendis. Bueno, aquí tengo yo, bueno, en cuanto al versículo 5 del capítulo 24, dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Aquí vi unos comentarios acerca de la mujer rencillosa en Proverbios. Bueno, ahorita no los tengo a la mano, pero habla sobre que si no tienes a tu mujer contenta,
cuidado porque te va como en feria, ¿no? Bueno, esos versículos de Proverbios habla acerca de que si la mujer está rencillosa, pobre hombre, ¿no? Porque le va como en feria. Entonces, que por eso Dios tienes que tener contenta a tu mujer y alegre para que no tengas problemas. Oye, pero ¿nos estás hablando al tanteo o no sabes algo? Bueno, en esos versículos lo que habla es que... Lea Proverbios 21, 19 y 27, 15. ¿Cómo dice? A ver, léelo, Brendis. Léelo. Lee el versículo, Brendis. Léelo. Léelo, el versículo. ¿Léelo o lela? No, léelo. Read it, para que me entiendas. Read it. Ay, sí, para que te entiendan, ¿no? Pues si yo no sé inglés. A ver, Proverbios, ¿qué te dije? Proverbios 21, 19. Adelante, te escuchamos. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y luego dice en el 27, 15. 27:15. Gotera continua en tiempo de Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Y el último, ay, ya no lo encuentro. 21, 19, 27, 15. Ay, no, ya no encuentro el otro. Pero bueno, yo entendí, a salvo que esté mal, que el hombre siempre debe de tener contenta a la mujer, ¿no? Alegre, por eso aquí Dios dice, el recién casado mantenga alegre a su esposa, para que no se vuelva rencillosa y no tengan problemas. Y si no va a tener la gotera ahí de por vida, ¿verdad? Por eso es que estaban exentos las personas que iban, los recién casados, estaban exentos de ir a la guerra, precisamente para evitar, para empezar, para que en caso de que se fueran a la guerra, ya no iban a tener descendencia en caso de que murieran. Pero en este caso tenían que tener contenta a la mujer. Como debe de ser, Armandito. Bueno, como debe de ser, contenta porque si no... Ya la libre. Yo pienso que el mandato es mutuo, ¿no? Sí, también, el mutuo, porque también en Proverbios dice, la mujer necia destruye su casa, mas la sabia la edifica, ¿no? Entonces yo pienso que es mutuo, es una unidad a los dos. Cada quien tiene que cumplir con su tarea. Sí, exactamente. O sea, Dios cuidando a la familia, hay tanto exhortación y mandatos para el hombre como para la mujer, porque si no, eso en lugar de ser un hogar es un ring de boxeo ese, y sálvese el que pueda, ¿no? Y entonces, por eso... Como a Dios no se le escapa nada, ¿no? Ni un detalle, por eso dice en el dicho ese que... Ni un detalle. Por eso el dicho ese que dice, el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. Eso es lo que han hecho del matrimonio el pecado. Pero ese no es el ideal de... Pero es un dicho. Es un dicho, sí. No estoy diciendo que es primera de Armandito, ¿eh? No, yo ya estoy listo para irme a la guerra. Prefiero irme a la guerra. Sí, pero bueno, tú, Pepe, ¿algún comentario final? Tú que estás recién casado. ¿Ah? Así nada más le dimos 8 días. No, para todo claro, si hay que sacar que hay muchos mandatos y muchas leyes que se dieron en el Antiguo Testamento que actualmente podemos sacarle muchas aplicaciones y mucho provecho, ¿no? Claro. Muchas a lo mejor ya no aplican para nosotros, pero de que pueden dejar una enseñanza, la pueden dejar. Y gracias a Dios por la que ahora estamos bajo la gracia. Ya no es necesario todos esos mandamientos, esa lista tan extensa de mandatos que se le dio al pueblo judío. Y es todo. Pero sí hay principios, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, pero los principios sí quedan vigentes. ¿Algún comentario final, Betty, Irene y Ángel? Pues nada más que pues a Dios no se le escapó nada y pues esto es un instructivo de vida. Así es, sí. Solamente es que
obedezcamos y en los judíos, pues no tienen que decir que no sabían o que no supieron, sino que Dios ahí dejó la instrucción. Bien estipulado, así es. Y que el beneficio es para Y nosotros. para el beneficio es para uno mismo, ¿verdad? Así es. Sí. Y glorifica a Dios. Irene y Viri, y luego Angie, y ya nos vamos. Bueno, pues sí, como lo acaban de mencionar todos, pues es seguir la ley de Dios, ¿no? La enseñanza para aprender a vivir bien, pero yo creo que también lo más importante, como decías hace un rato, pues no olvidarnos de él, ¿no? Como en alguna clase vimos que el lazo de 3 nudos, o cómo va, ¿Sí? que Ajá. son, el hombre, la mujer y la unión a Dios. Si Con no Dios. existe eso, pues ya no hay nada, todo decae, ¿no? Claro. Eso sería El todo, pecado. muchas gracias. Todos los estragos que ha causado el pecado en la humanidad, ¿verdad? Angie, para terminar ya, algo que quieras comentar, si es que quieres comentar. Nos da gusto que estés aquí, Angie. Gracias, buenas noches a todos, un abrazo Buenas noches. pues ya todo muy claro y sabemos que las leyes de Dios son perfectas Así es. y que lo llevamos hoy a nuestro tiempo y pues nos ayuda a esforzarnos y tratar, ¿verdad?, de estar cumpliéndolas, como ahorita que decían que nuestro enemigo pues es nuestra propia carne, el mundo, y es una lucha constante, pero con temor a Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda para esforzarnos y ser mejores. Así es. Muchas gracias. Así es, Angie. Donde no hay batallas, no hay victoria. Irene, ¿algún comentario final? Adelante. Ya. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, también estoy de acuerdo, las leyes de Dios son perfectas. Lo importante pues es obedecerlas, ¿verdad? Y pues, y cómo pensaba en todo, Sí. para que todos, si fuera así, todo sería mejor, pero pues, como Bueno. dice, el demonio siempre está trabajando y hay Bueno. que luchar contra eso, ¿verdad? Así es. Ahora, miren, déjenme aterrizar todo esto. Nosotros, ¿cuántas veces hemos violado, ya para no decir toda la ley de Dios, estas, nada más las que vamos a ver, cuántas veces hemos fallado? Entonces, y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué merecemos entonces? Entonces, fíjense, el propósito de la ley es darnos conciencia de que fallamos, ¿sí? Y la ley nos condena a muerte. Entonces, aquí es donde entra la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros ya no tengamos que pagar por todas estas violaciones que hemos hecho a la ley de Dios. Cristo ya pagó con su muerte con eso. Y esa es la buena noticia, ¿sí? De que hemos pecado irremediablemente, ¿sí? Que merecemos la muerte, pero Cristo pagó, fue nuestro sustituto, nuestro sacrificio, ¿sí? Ante Dios. Entonces, pues qué bueno que la ley, este es justamente el propósito de la ley, darnos cuenta de, eso aplica a los demás, no, a todos nos pega y aplica a todos nosotros, y todos hemos violado la ley de Dios, por lo tanto, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, pero Cristo pagó con su vida, su sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que nosotros ya no tengamos que pagar, ya Cristo lo hizo todo, y ofrece vida eterna al que ponga su fe y su confianza plena en su sacrificio. Así que qué bueno, tiene un propósito la ley, ¿verdad? Tú, Cari, ¿estás ahí? Si quieres agregar algo. Nada más que no sea ya de las mujeres rencillosas, ¿eh? No, nada, agradecer que Cristo vino y que nos dio pues nuevas, pues por así decir, los mandamientos, por ordenanzas, ya no tanto como leyes. Y yo creo que ya sería todo.
Bueno, para eso que hizo Cristo sí tiene razón. Cristo ya lo hizo todo y ahora entonces, ¿qué hacemos con la ley? Como ya Cristo ya la cumplió, ya no importa, no. Sí importa, ya no para salvarnos, pero lo que Cristo hizo por nosotros nos debe motivar a cumplir su ley lo mejor que podamos. O sea, aunque nadie la cumple 100%, o sea, es una obediencia imperfecta, pero lo que caracteriza a la vida cristiana es que tiende a obedecer la ley de Dios, aunque sabemos que en el camino fallamos, pero no es la constante de que estoy falle y me vale, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. No, Ok. pero ya lo haces como consecuencia de Exactamente. agradecimiento, ya no tanto como por miedo a perder o no la salvación. La Ahora que la motivación cambia, salvación. exactamente. Sí, es lo que iba a comentar, que precisamente ya no, porque si no la cumplimos, entonces no somos salvos. La cumplimos por agradecimiento, porque ya Él lo hizo todo, ya nos salvó, y la fe en Él es lo que nos da la salvación, su sangre preciosa, porque nosotros, no es por obras, sino es por la gracia de Dios. O sea que Él murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así es. Además hay otra cosa. Bajo la ley, nadie puede cumplir esto porque ni tienes ni el deseo ni el poder para hacerlo. Bajo la gracia, sí, tu motivación es a cumplirla, pero ahora tienes el Espíritu Santo que te ayuda a cumplir, te capacita para poder cumplir esto. Eso es querer cumplir la ley en el poder de Dios, no en la fuerza de la carne, porque la carne es débil. Ok, bueno, pues ya hemos terminado. Miren, me propuse no pasarme de las 10:30 y cumplí. Ya, Auriel debe estar contento porque cumplí, ¿eh? No los desvelé. Así que te paso el micro para que nos despidas, Uriel. Y gracias a todos. ¿Pati no estuvo? No, ¿qué crees que no ha llegado? Está arreglando unos papeles y no ha llegado, manita. Entonces yo creo que ya no he tardado. Saludos para ella también. Sí. Adelante, Uriel. Nada más una última cosa, digo, ya cuando uno lee la palabra de Dios, ya cuando acepta uno al Señor Jesucristo, ya el querer comportarse bien ya es como consecuencia de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ya, como tú dices, el Espíritu nos va redarguyendo y nos va enseñando que lo que no debemos hacer y lo que debemos de hacer, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues vamos, hermanos, a hacer una oración. Ahora no estuvo Memito, ¿verdad? No, ya el Memito tiene un estudio los viernes, está discipulando a unas gentes de su iglesia, entonces por eso se la perdonamos, pero mañana estará aquí seguramente. Pablo entró, ¿verdad? ¿Perdón? Pablo tampoco. Pablo tampoco. De Pablo sí no supe por qué, esperemos que esté todo bien con él. Así que, pues, Sí, adelante, Uriel. Bueno, pues vamos a hacer una oración para despedirnos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor mío, nuevamente, Señor mío, te damos la gloria y la honra, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque tú moriste por mí y por todos los pecadores, Señor Padre bendito. Gracias, mío, porque tú nos has salvado, Señor Padre bendito. Te pido, Padre bendito, que nosotros podamos, como consecuencia, Señor mío, hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor Padre bendito, que están escritas en tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor Padre, te pido que no seamos ignorantes de la palabra, Señor mío, que sigamos estudiando, Señor Padre bendito, que te pongamos primeramente a ti, a nuestro verdadero Dios, Señor mío. Gracias por este alimento espiritual, Señor Padre bendito, que nos has regalado, Señor Padre bendito. Te pido que haya entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Padre bendito, para que podamos nosotros tener buen testimonio, Señor mío, de que sepan que somos hijos tuyos, Señor Padre bendito, que podamos ayudar a nuestras familias, Señor Padre bendito, a nuestros esposos, Señor Padre bendito, que pongamos de nuestra parte, Señor mío, para que tú lleves el camino que tú quieres que llevemos, Señor Padre bendito, que podamos redarguir a nuestros hijos, Señor Padre bendito, y que podamos nosotros inculcarle a la familia los principios que tú tienes, Padre bendito, y que están escritos en tu palabra, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, yo te pido por las personas que
que no entraron al estudio, Padre bendito, que se encuentren bien, Padre bendito, que los cuide, los proteja, Señor Padre bendito, y si están estudiando tu palabra, que puedan ellos enseñar, Padre bendito, que esa es la finalidad tuya, Señor Padre, que aprendamos para que podamos nosotros testificar y hablar de ti, Señor Padre bendito. No nada más es aprender y quedárnoslo, Señor mío, sino que lo expongamos, Señor mío, a las personas, Señor Padre, nuestros seres queridos, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, por este momento, Señor mío. Te pido que todos podamos pasar una buena noche, Señor Padre bendito, que lleguen nuestros familiares si no han llegado a nuestros hogares, Señor mío, y que podamos descansar y que nos des la oportunidad, Señor Padre bendito, de mañana estar listos para el estudio de Apocalipsis, Señor Padre bendito, que tú quieres que aprendamos las profecías, Señor mío. Gracias te doy y te lo agradezco, Señor mío, en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches. Un abrazo Buenas para noches. todos. Dios les bendiga. Buenas noches, gracias. Mañana, ¿qué vemos? Apocalipsis, primer capítulo. Apocalipsis 1. Vamos a ver. Que nada más leí la Clemen, introducción y una parte del primer capítulo, pero ya no lo pude mandar. no te preocupes, Armandito. Mañana lo checamos juntos todos, ¿sale? Gracias, gracias a Dios. Y el próximo viernes vemos 27, 28 y 29. ¿Sale? 27, 28, 29. Que Dios les bendiga. Buenas noches.